que a veces nos hacen reflexionar, concientizar, pero sobre todo nos hacen cada día reír, sonreír, y eso es muy importante. Que a veces nos hacen reflexionar, concientizar, pero sobre todo nos hacen cada día reír, sonreír, y eso es muy importante para la vida. Con nosotros se encuentra el arquitecto Rafael Barajas, famoso por su seudónimo El Fisgón, y Antonio Helguera Martínez. Un aplauso, por favor. No es la primera vez que nos visitan, la última vez que lo vimos aquí inició la presentación en Fisgón. Ahora le vamos a hacer la palabra en primer turno a Antonio Helguera Martínez. Adelante, por favor, Antonio. Gracias. Pues gracias que vinieron y que gracias por invitarnos. Pues sí, efectivamente es pertinente que nos pongamos a platicar del tema de elecciones, porque creo que ahí nos acerca, aunque no parezca, las campañas presidenciales, la campaña presidencial de este año ha sido, no sé si es mi percepción, nosotros no lo vemos, pero es como desangelada, es como aburrida, y lo único que le ha hecho tomar energías últimamente es la inesperada reacción de los alumnos de determinadas universidades, específicamente de la Ibero. Pero yo tengo la sospecha de que esa sensación de aburrimiento, de que las campañas no llaman la atención, no apasionan a casi nadie, no es algo casual. Yo estoy convencido que no es algo casual. Yo creo que existe una intención de que, más allá de las virtudes o falta de virtudes de los candidatos y sus estrategias de comunicación, yo creo que hay un interés específico en que las campañas presidenciales tampoco sean algo que atraiga mucho la atención de la gente. Creo que para hablar del tema de las elecciones es importante porque es un tema del cual hablamos en estos tiempos prácticamente todos los días, en un momento u otro, o escuchamos hablar de ello. Esta es la época en que estas cosas se comentan mucho, pues en las escuelas, en los centros de trabajo, en las casas, etcétera, con los amigos. Muchas de esas discusiones a veces incluso se evitan porque acaban de mala manera. Pero también es bueno que sepamos reflexionar sobre el tema y en un momento dado argumentar sobre el tema. Y para poder hacer ello es importante que tengamos una visión pues más o menos global y general de qué es lo que pasa. No es nada más que estemos en un proceso electoral, en realidad estamos inmersos en una situación mundial que particularmente nos afecta mucho. Vivimos bajo el imperio económico, vivimos una especie de tiranía económica en donde de lo que se trata básicamente es de extraer la riqueza de la gente para que se adueñen de ella unos cuantos. Eso sucede a nivel de los países y a nivel global. Y dentro de esa estrategia de cosas, evidentemente a quienes manejan los negocios en el mundo y en nuestro país, les interesa poco que la sociedad participe, que la sociedad se involucre en los momentos en que hay cierta posibilidad de hacer un cambio que pudiera derivar en un nuevo rumbo de política económica, de política social, específicamente en nuestro país. La verdad es que de un tiempo acá, no nada más en México, es un fenómeno que se ha generalizado en el mundo, las elecciones tienden a volverse algo superficial. El tema de la discusión de proyectos políticos, puntos de confrontación de posiciones ideológicas y políticas, es algo que quedó muy atrás. Tiene ya muchos años que las elecciones se manejan cada vez más abierta y descaradamente con criterio de mercadotecnia. Cada vez más los candidatos son un producto de imagen básicamente, y las campañas desde hace muchos años, desde los años 90 básicamente, se empiezan a manejar, al menos en México, con criterios mercantiles.
en lugar de politólogos o ideólogos, los temas de las campañas los diseñan mercadólogos, expertos en imagen. Y yo creo que ahorita estamos viviendo un ejemplo muy preciso de este fenómeno, que además, digo, no es mi opinión, eso es algo que ha sido observado por gente especialista en el tema, esta trivialización del tema electoral. Y yo creo que ahorita lo estamos viendo con mucha nitidez con el caso de Peña Nieto. Es realmente impresionante cómo se construyó un candidato presidencial, cómo se construye, como Pedro Torres diseñaría los personajes de un reality show, ¿no? Básicamente con una inversión mucho más cuantiosa de dinero, ¿no? Y la diferencia es que esa inversión además no es de una productora privada o una televisora privada, sino es dinero proveniente de los contribuyentes en grandes cantidades, y especialmente contribuyentes del Estado de México. Se ha documentado que el gobierno del Estado de México de Peña Nieto gastó una cantidad inmensa de dinero durante su gestión, no nada más en promover su imagen personal, sino además en cimentar una relación muy sólida de amistad con los dueños de las televisoras en México, que acaparan, por cierto, el espectro televisivo, ¿no? Nada más tenemos 2 televisoras, una es réplica de la otra, prácticamente vivimos en un monopolio televisivo, y ellos han aprendido muy bien a vender muy bien su trabajo y a construir imagen, no nada más de galanes de telenovela, ya son capaces de construir a un candidato presidencial. Y lo más terrible no es ese dato en sí mismo, sino el hecho de que, por lo visto, a mucha gente esa imagen le convence. No en balde, Peña Nieto arrancó la campaña presidencial estando por alrededor del 50% de preferencias electorales o más. Claro, yo no confío mucho en las encuestas, pero es un hecho que en todas, incluso en las más confiables, aparece por delante Peña Nieto. Es claro también que tiene una tendencia a la baja últimamente, pero aquí lo que a mí realmente me preocupa es cómo se construyó una imagen desde la televisión de un personaje verdaderamente hueco. Creo que ya hemos tenido posibilidad todos de ver su escasa capacidad intelectual, su escasa capacidad política. Es simplemente una imagen. La única virtud que tiene este hombre es que tiene un rostro agradable, varonil, y le pusieron una esposa en Televisa. Enviudó de manera sospechosa. Yo no sé si alguno de ustedes vio esa entrevista que le hicieron en Miami, un periodista que se llama Jorge Ramos. ¿Cómo le preguntan de qué murió? Yo les pregunto a ustedes, ¿cualquiera recuerda de qué murió? No nada más, bueno, pocos aquí estarán casados, pero recordarían de qué murió su cónyuge, o un hermano, o un papá, o incluso su abuelito. ¿A quién se le olvida de qué murió alguien cercano? Y Peña Nieto no podía contestar de qué murió su esposa. Yo hasta la fecha no sé de qué murió. Recuerdo esa entrevista donde tartamudeaba diciendo, bueno, ella tenía, ¿cómo se llama? Bueno, ella. Y pues eso, le dio eso y pues... Se le hincharon las de esas y se puso mal el de ese. Y pues se murió. Y vaya qué conveniente, pues porque Televisa le puso una actriz de telenovelas como esposa. Entonces, más obvio que se ha construido una imagen a propósito, un personaje a modo que responda, que les dé garantía de que responde a sus intereses, pues no hay. Yo creo que es obvio. A mí me sigue asombrando cómo sigue teniendo mucha intención de voto, y realmente lamentaría yo mucho que dentro de un mes la gente fuera y votara mayoritariamente por él. Me parecería muy penoso, pero no me extrañaría tampoco, porque también ha habido un esfuerzo tenaz y de años por hacer que la gente sea así, que la gente no tenga una cultura política, ni una capacidad, ni un criterio propio, ni una capacidad de análisis y de reflexión sobre los asuntos que le atañen.
Yo creo que si ganara Peña Nieto dentro de un mes, la elección dentro de un mes, realmente sería una derrota muy grave para la sociedad mexicana, o al menos para la parte de la sociedad mexicana que vote por él, aunque sería para todos al final, porque pues, lo vamos a tener todos encima. Y bueno, como decía al principio, no es casual que se haya construido esta imagen de este personaje. A quienes veo que les gusta el personaje, que les llama la atención, porque la verdad es que la imagen es algo muy poderoso, y este hombre maneja muy bien su imagen. Bueno, él no, le manejan muy bien su imagen y proyecta una imagen varonil, juvenil, etc. Y eso le basta a mucha gente para convencerse y votar por él. Pero a estas personas que yo me encuentro de repente, que veo que piensan así, les sugiero una cosa, les sugiero que busquen una foto de un priista espantoso. Hay muchos, pero hay unos con unas caras que dan miedo, ¿sí? Para no ir más lejos, yo ayer estaba dibujando uno de terror, de veras, como de película de estas del Santo. Este cuadro podría haber salido en una película de las del Santo y Blue Demon contra el monstruo de Veracruz, por ejemplo. Me refiero a Fidel Herrera, ¿no? Personaje no nada más feo por fuera, sino, es decir, en su caso yo creo que aplica perfectamente ese dicho de que el rostro es el espejo del alma. Es un hombre feo y malo, ¿no? Además está acusado de haberle abierto las puertas de Veracruz a los Zetas durante su gestión, y bueno, pues hay mucho respaldo en la realidad como para pensar que sí es cierta esa acusación. Por supuesto que está impune, nadie lo persigue, nadie le dice nada. Es un hombre feo por fuera, por dentro y por donde se le vea. Yo simplemente sugiero que recorten su carita y se la peguen a una imagen de Peña Nieto. Eso le sugiero a la gente que va a votar por Peña Nieto, que tiene ganas de votar por Peña Nieto, y que una vez que hayan visto esa imagen, que lo vuelvan a pensar, porque finalmente van a votar por eso. O cualquier otra cara así, también les sugiero simplemente que le pongan la cara del Baester, otro monstruo horroroso, sumamente hábil, porque además este monstruo ha sabido, es de estos monstruos que se mimetiza con el medio ambiente. Y entonces el Baester, cuando vio que el PRI, por allá del principios de la década pasada, iba de salida, trató de apoderarse de él, y cuando vio que de plano iba a fracasar el PRI, se salió del PRI, se mimetizó con otros colores, incluso creó una especie de partido político, pero en el fondo la señora sigue siendo priista. Y la señora, ahora que vio que Peña Nieto va muy bien en las encuestas y que probablemente gane la elección, pues ya le dio todo su apoyo, el mismo apoyo que le había dado Calderón en la elección de 2006, un apoyo no del todo limpio, por cierto, un apoyo que consiste en la manipulación de votantes en determinados estados para conseguirle copiosa votación al candidato de su preferencia. Por eso es que tuvimos que sufrir 6 años a Calderón, se lo debemos a Baester Gordillo, y ahora la señora está operando el mismo mecanismo, que es decir, la señora es dueña de una máquina electoral tan impresionante como la telefonía que maneja Slim, digamos, ¿no? Ella es el Slim del fraude electoral, ¿no? Si hubiera una revista Forbes de mapaches, ella saldría en portada en todos los números. No creo que en el mundo exista alguien así. Y este personaje ahora está detrás de Peña Nieto, lo está apoyando, y lo que a mí más me disgusta es que la gente no se da cuenta, la gente no lo percibe, la gente de veras cree que Cuadri es su candidato. Perdón, no solo eso, sino que Cuadri es un candidato independiente. La verdad es que el tal Cuadri no es ni candidato del Baester, ni candidato de sí mismo, ni de nada. Es un patiño puesto ahí, pues porque el PANAL tenía que presentar un candidato, fuera cual fuera, pero su verdadero candidato es Peña Nieto. Hay que recordar, por si alguien lo ha olvidado o no lo sabía, que cuando Moreira todavía era presidente del PRI, establecieron una alianza, el PANAL y el PRI, e iban a ir en alianza para postular a Peña Nieto. Lo que pasa es que como le encontraron sus guarradas a Moreira y tuvo que renunciar a la presidencia del PRI, el Baester ya no se pudo entender con los que se quedaron ahora en la presidencia del PRI, con Pedro Joaquín Colville y esa gente, porque el Baester tiene muchas broncas con muchos priistas, y ya la alianza famosa no se pudo llevar a cabo, y por eso tuvo que inventarse al monito ese, que es como de estos monitos del cilindro,
que piden así con la tacita, así es, pero en realidad su candidato es Peña Nieto y es a él al que va a apoyar. Bueno, la verdad es que mucha gente desconoce ese dato y es estremecedor porque es muy probable que otra vez nos hagan lo mismo que en 2006, si la elección se cierra, cosa que además parece que así va a suceder. El factor que finalmente lo solucione puede ser el Baester aportando el punto 56 que le ayudó a Calderón, pues quizás ahora se lo aporte a Peña Nieto. La última encuesta más o menos confiable que yo vi de hace unos días es la de María de las Heras, en donde Peña Nieto ya está muy lejos de aquel 50% que le daban, ya está en 38 o 39, algo así, mientras en segundo lugar está López Obrador con 31. Son 8 puntos de diferencia más o menos, según recuerdo. Son muchos todavía, pero Peña Nieto viene de bajada y el otro viene de subida. Queda un mes de campaña y en una de esas sí se encuentran y entonces sí se va a cerrar la elección y entonces sí el Baester va a ser quien la defina otra vez, ¿no? Eso es lo terrible. ¿Y por qué es terrible? No nada más porque sea un candidato construido por las televisoras, es un candidato construido para continuar con el modelo económico que ha venido saqueando y destruyendo a nuestro país desde hace 30 años. Al modelo económico que ha privatizado todo en beneficio de unos cuantos en México, pero sobre todo de transnacionales. A lo que viene Peña Nieto es a lo que fueron a Los Pinos, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, etcétera, a administrar la política económica que enriquece a unos cuantos y que empobrece a todos los demás. Increíblemente todavía tienen el cinismo los 3 candidatos del PRI, del PAN y el famoso monito cilindrero del PANAL, de insistir en que ellos continuarán con esas políticas y pueden insistirlo y lo hacen porque no para convencer a la gente de que vote por ellos, lo hacen para convencer a la gente del dinero que pueden confiar en ellos, que pueden darles la chamba, que no los van a traicionar. Descaradamente hablan de privatizar Pemex o de abrirlo en la inversión, es casi lo mismo, es lo mismo. Hablan de impulsar la reforma laboral que no logró pasar este sexenio, que es una reforma verdaderamente brutal contra los derechos de los trabajadores, ya de por sí bastante mermados. Insisten básicamente en esos 2 temas, y Calderón se atreve todavía a insistir en que hay que continuar, hay que aplicar las reformas, que el país no ha crecido porque no se han hecho las reformas necesarias. Bueno, esas reformas que ellos llaman necesarias se han venido aplicando con el mismo discurso y con las mismas excusas y prometiendo que la riqueza algún día le llegará a la gente desde los tiempos de la Madrid. Y desde entonces nos han estado saqueando, desde entonces, yo recuerdo perfectamente, desde el sexenio de la Madrid, cuando empezaron esas políticas, las calles de México se llenaron de vendedores ambulantes. ¿Y por qué? Pues porque son gente que se quedó sin trabajo en ese sexenio. Y ese ejército de gente que vive en la economía informal se sigue alimentando sexenio tras sexenio tras sexenio. Y eso que este iba a ser el sexenio del empleo. Entonces lo grave no es nada más que hayan construido un candidato de telenovela, las televisoras. Lo grave es que es para esto, para continuar con estas políticas. Y para continuar con este control económico que saquea al país, que nos deja con muy pocas expectativas de empleo a todos los demás, con una calidad de vida muy baja y que además amenaza con seguir ahondando en esas políticas, en seguir expoliándonos y expropiándonos todo. Yo los invitaría en sus ámbitos familiares y personales, cuando tengan la oportunidad de hablar con alguien sobre el tema de las elecciones, que inviten a sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos a reflexionar sobre el peligro de continuar con esta devastación del país, que además ahora viene acompañada de la famosa guerra contra el crimen, que no es tal, por cierto, y es todo otro tema, un tema completo aparte ese, que además ahora baña de sangre al país. Entonces no nada más nos amenazan con seguir con esas políticas económicas que han destruido al país, sino amenaza con continuar con esa estrategia de guerra que ahora lo ha bañado en sangre. Quiero recordarles que el narcotráfico sigue tal cual. Estados Unidos, que consume el 60% de las drogas que se producen en el mundo, las sigue consumiendo igual, con o sin guerra de Calderón. Es decir, ellos se meten la coca, pero nosotros derramamos la sangre, y ya llevamos 60,000 muertos.
Y Calderón tiene el cinismo de exigirle a los candidatos presidenciales, lo hizo hace unos días, a que se definan y que digan si van a seguir o no con su guerra. Pero no es su guerra, ¿eh? Hace unos meses vino aquí Hillary Clinton y claramente dijo: el próximo presidente de México debe continuar con esa estrategia. La señora, ustedes saben, tiene el carácter duro. Eso no era una invitación cordial ni era una sugerencia amable. Estaba dejando una orden expresa y clara. Porque esa es una guerra que beneficia en muchos Estados Unidos, que no va a dejar de consumir drogas, por cierto, que no va a dejar de seguir mandando armas a México, por cierto. No es una guerra para combatir el crimen, lamento informarles, a pesar de que lo que Calderón les diga, los objetivos de esa guerra son otros. Probablemente el Fisgón quiere hablar de ese tema, así que yo le voy a ceder el micrófono. Gracias. Muchas gracias a Antonio Rivera. Vamos a continuar con la exposición de nuestro amigo el Fisgón. A mí debo decir que me da mucho gusto que hay una nueva generación que le haya entrado activamente a la política, que esté rechazando, que muestre su rechazo a Televisa, que muestre su rechazo al engaño, que repudie el engaño, que repudie la manipulación. Me gusta mucho que haya una nueva generación que se está activando, entre otras cosas porque lo que está en juego en estas elecciones para esa generación es muy serio. El futuro que les espera a ustedes que están saliendo de la carrera no es promisorio, no es un futuro promisorio. En los últimos 30 años el país se ha metido en unas lógicas económicas que son básicamente depredadoras, que depredan a la mayoría y permiten el enriquecimiento de unas cuantas personas. Hoy en día 11 de los grandes empresarios mexicanos aparecen en la lista de Forbes y tenemos que varía según las encuestas, pero que hay entre 32 y 60 y tantos millones de mexicanos en pobreza. Esto implica que la pobreza en México se ha agravado en los últimos 30 años. Hoy en día, es decir, ¿qué está en juego en estas elecciones? Está en juego muchas cosas. Como bien dice Antonio Helguera, está en juego la continuidad del modelo económico neoliberal. La Constitución Política de México, por principio, protege los intereses de los diversos sectores del país. A los campesinos, a los asalariados, les da el salario mínimo, la figura de elegido, los precios de garantía, etc. Y desde 1982 es un hecho que el gobierno ha ido convirtiendo en letra muerta muchos de esos derechos. Lo que hemos vivido a lo largo de los sexenios de la Madrid, de Salinas, de Zedillo, de Fox y de Calderón son 5 oleadas sucesivas de reformas neoliberales. Y vamos a hacer un repaso rapidísimo que tendría que ser muy exhaustivo. Vamos a hacer un repaso muy rápido. De la Madrid hizo las primeras privatizaciones, metió a México al GATT y después estableció un plan de choque neoliberal que congeló salarios y liberó precios. Carlos Salinas lo que hizo fue firmar un tratado de libre comercio, hizo las primeras grandes privatizaciones, privatizó teléfonos, privatizó la banca y hizo un montón de ajustes salariales. Ernesto Zedillo echó a andar el Tratado de Libre Comercio, privatizó ferrocarriles, privatizó carreteras, privatizó pensiones, y Vicente Fox lo que hizo fue iniciar, lo hizo muy torpemente porque no sé por qué, no se los puede explicar, pero Vicente Fox impulsó la privatización del petróleo y de la luz, y finalmente Felipe Calderón impulsó la reforma LIMS y la reforma energética. Las reformas, cada una de estas reformas ha dañado al grueso de la población y ha favorecido a un núcleo muy reducido de personas. Si me permiten, en la era de las encuestas, hacerles una encuesta muy rápida, voy a preguntarles, ¿quiénes de ustedes conocen a una persona que haya tenido que emigrar a los Estados Unidos por falta de empleo en los últimos 15 años? Levanten la mano. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Quiénes de ustedes viven en una familia en la que tienen que trabajar
2 o más personas para mantener a la familia. Fíjate. ¿Quiénes de ustedes vive en una casa en la que uno de los habitantes ha perdido un derecho laboral en los últimos 20 años? Levanten la mano. A ver, ¿quiénes de ustedes ha sufrido algún asalto o algún tipo de robo últimamente? Perdón, ¿saben cuál es la conclusión? Que ustedes están bien fregados. La buena noticia es que así está el resto del país, ¿eh? Hicimos esta encuesta en el ITAM en una ocasión y el resultado fue, increíblemente para mí, fue el mismo. Es el grueso de la población la que está siendo afectada por estas políticas económicas. Ahora, lo que es increíble es por qué la gente acaba votando por candidatos que proponen estas políticas económicas. La respuesta es muy simple, porque es lo que decía Antonio Helguera, porque han encontrado toda una serie de mecanismos para hacernos olvidar este tema, para que lo que votemos sea otra cosa, para que lo que votemos sea la guapura del candidato, el copete, el perfume, su pareja, etcétera, etcétera. Lo que estamos votando en estas elecciones son claramente las políticas económicas a seguir, las políticas de seguridad pública a seguir, la cultura de la corrupción a seguir. Les quiero decir además que estas políticas económicas, cada una, a ustedes los ha fregado, pero a gente como Carlos Slim, como Roberto Hernández, como Larrea, les ha funcionado de maravilla. La riqueza se ha concentrado en México a niveles históricos. Hoy se calcula que 1000 familias en todo el planeta manejan el grueso de la riqueza del planeta. El grueso de la riqueza de México lo manejan menos de 30 familias. Dense cuenta de lo que eso implica. Y claro, uno de los grandes negocios de estas familias son los consorcios mediáticos. Y es a través de esos consorcios mediáticos cómo manipulan a la gente, cómo manejan a la gente y cómo los obligan a votar por candidatos que aplican políticas que dañan a la mayoría. Por eso me parece muy saludable que hoy en día haya marchas en contra de Televisa, que protesten los jóvenes en contra de Televisa, porque es en realidad el gran aparato ideológico del modelo, del sistema. Y ojo, es un aparato ideológico que no es siquiera un aparato del Estado, es el aparato de los dueños de esos consorcios, que son los que aplican estas políticas. Entonces, vamos a concretar qué es lo que se está votando en las próximas elecciones. En estas elecciones, 3 de los candidatos, que son Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri, defienden lo que ellos llaman las reformas que el país necesita, las reformas estructurales. Estas reformas estructurales son 3. Sería la 6ª oleada de reformas neoliberales. Estas reformas no se atrevió a hacerlas ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, porque son en esencia las más impopulares, son las que más dañan al grueso de la población. Y son en este orden: 1, la reforma laboral; 2, la reforma hacendaria; y 3, la reforma energética. Hay otras reformas menores, pero estas son las principales. La reforma laboral es una reforma que ya ha sido presentada en la Cámara por el PRI y el PAN, y que lo que busca es legalizar toda una serie de prácticas laborales que hoy están prohibidas por la Constitución, pero que se han convertido en una cultura laboral aceptada. Se han ido imponiendo como la cultura laboral aceptada. Por ejemplo, la Constitución prohíbe o especifica que la gente tiene derecho a trabajar 8 horas diarias. ¿Me permiten hacer otra encuesta? ¿Quién de ustedes vive en una casa en la que una de las gentes que trabaja más de 8 horas diarias? Levanten la mano. Como dirían, es un hecho que ese es un derecho que en la práctica, que está plasmado en la Constitución, pero que en la práctica está conculcado. ¿De acuerdo? Lo que quiere esta reforma es hacer eso legal. ¿Saben ustedes de cuánto es el salario mínimo? Es una figura que existe en la Constitución y que especifica que un jefe de familia debe de ganar un salario suficiente como para mantener a su familia, a sus hijos, proveerlos de educación, salud, cultura, recreación,
tiene que ser suficiente para transporte, etcétera. ¿Saben de cuánto es el salario mínimo mexicano diario? Estoy en la UNAM. Sí, es 62 pesos diarios. Ahora, yo les quiero, ustedes no sé si saben que existe un personaje que se llama David Blaine. David Blaine es un experto en pruebas de resistencia. Entonces vivió en una burbuja de agua durante 2 semanas, respirando a través de un tubito, y después al final trató de romper el récord Guinness de aguantar la respiración debajo del agua. No pudo, pero él se dedica a esas cosas. Le ofrecieron que mantuviera a su familia durante 1 año con salario mínimo mexicano y dijo que no. Ahí sí. Esa prueba a él sí, él a esa prueba sí no le entra, y dijo porque necesitaría tener una familia de faquires. Y aquí en México lo que tenemos es eso, tenemos un montón de familias que viven con salario mínimo. Bueno, se legalizaría el quitar la figura del salario mínimo. Otra cosa que se perdería, que se legalizaría el outsourcing, lo que implica la pérdida de derechos laborales para el resto de la vida de la gente. Entonces, la gente que entra al mercado laboral, que es el grueso de ustedes, se encontraría con un mercado laboral a futuro en el cual no tendrían derecho alguno. Eso es lo que están votando. Eso es, entre otras cosas, lo que se está votando. Y eso es lo que aprobarían si votan por la belleza de Peña Nieto, o por la feminidad de Josefina Vázquez Mota, o por el intelectual académico de Cuadri. Una de las cosas, en pocas palabras, lo que haría esta reforma laboral es legalizar una cultura laboral que prácticamente legaliza formas modernas de esclavitud. Así que ustedes saben si votan por esas reformas. La reforma hacendaria es una reforma que impulsan los grandes empresarios y básicamente busca reducir los impuestos sobre la renta y busca extender el IVA a medicinas y alimentos. Bueno, les digo, estos señores siempre encuentran términos muy bonitos para plantear los proyectos más horribles. Cuando hablan de la reforma laboral, te hablan de la flexibilización del trabajo. Suena como si les fueran a enseñar clases de aeróbics o de yoga a todos los sindicatos del país. No es así. Lo que piensan es ponerles una verdadera golpiza. La reforma hacendaria también la llaman como, bueno, es una reforma que empareja los impuestos. Y dicen, no, es que ponerle los impuestos el IVA es el impuesto más justo de todos. Porque si tú compras cosas caras, pagas más IVA. Si compras cosas más baratas, pagas menos IVA. Miren, esto es cierto, y el IVA es efectivamente el impuesto más justo de todos en Dinamarca o en Noruega. Es decir, en países en los que el salario más alto y el salario más bajo no tienen gran diferencia. En un país como México, en el que las diferencias salariales son brutales, que los pobres paguen IVA en alimentos sí es terrible. Les voy a decir por qué. Porque hay por lo menos, y me estoy yendo muy bajo, 32 millones de mexicanos que le dedican el 66% de sus ingresos familiares a la compra de alimentos. Ponerle IVA a los alimentos es condenar a 32 millones de personas al hambre. Porque hay cosas que no podrán recortar, el transporte, etcétera, etcétera, para ir al trabajo, etcétera. Es condenarlos al hambre. Entonces, a mí me parece fantástico que de repente veamos carteles de Peña Nieto que dice, te prometo acabar con la pobreza alimentaria y te lo firmo ante notario. Si se aplica esta reforma, se va a aumentar de manera muy considerable la pobreza alimentaria. Y esos señores, yo sí se los firmo ante notario. La tercera gran reforma que impulsan estos señores es la reforma energética. Ya la había comentado Antonio Helguera. Esta reforma básicamente busca terminar de privatizar el sector energético, busca terminar de privatizar la luz, que ya es 51% privado, y de privatizar el petróleo. Esta reforma plantea un problema severo, y es el siguiente. El país ha vivido del petróleo en las últimas décadas, no nada más 30 años, en los últimos 50, 60, 70 años, el país ha vivido del petróleo. Si te quitan el petróleo, si le quitan al Estado el petróleo, todavía de cada peso que invierte el Estado mexicano, más de 33 centavos vienen del petróleo. Si se quita el petróleo, se le quita estabilidad al país, se le quita la fuente legal de ingresos más importantes que tiene la nación. ¿Y saben por qué es posible hacer esto? Por una razón muy sencilla.
Y es que ya tenemos otro ingreso más importante. Aquí no saben cuál es. Pues es el dinero que viene, que ingresa al país por las drogas. Entonces, esta reforma energética lo que básicamente hace es que coloca al país en manos del narcotráfico, del crimen organizado. Pone en la práctica la economía nacional en manos de estos señores. Pero por supuesto que este no es el único gran problema, el único gran tema en esta campaña presidencial. También está, por supuesto, la política de seguridad pública de los candidatos. Como ustedes saben, México se ha convertido en un país de nota roja. Todos los días nos amanecemos con descuartizados, con desollados, con colgados, con gente mutilada, con secuestros masivos de migrantes. Eso es lo que conforma el grueso de la prensa, de la información a nivel nacional. Estamos viviendo en el horror. Y es claro que existe una relación muy clara entre la política que ha aplicado Calderón en este sexenio, que es, como bien decía Antonio Helguera, una política impuesta por Estados Unidos, y el incremento de la violencia. Los datos son muy claros. El primer año que se aplicó esta política económica hubo 2.500 ejecuciones vinculadas al crimen organizado. Al año siguiente se duplicó la cifra, hubo más de 5.000. El tercer año hubo 7.500, el cuarto 15.000. Es una progresión geométrica, es difícil no ver la relación que existe entre estas dos cosas. Bueno, pues resulta que todos los candidatos critican esta política de seguridad pública. Enrique Peña Nieto declaró que la estrategia de Calderón ha fallado y que la violencia ha enlutado a miles de hogares. Josefina Vázquez Mota promete hacer cosas diferentes de lo que hace Calderón en materia de seguridad pública. Andrés Manuel López Obrador señala que desde hace rato que Calderón lo que hizo fue patear al avispero. Ahora, es muy chistoso, porque cuando traducen estas críticas a propuestas concretas, se hacen bolas. Josefina Vázquez Mota, dice cosas fantásticas. Afirma que hará una segunda fase, siguiendo las pautas de Calderón en el combate al crimen organizado. Propone más penales y más mano dura. Fíjense, propone lo mismo pero diferente. Yo le he preguntado a mis amigos filósofos que me expliquen cómo se puede dar esto de que una candidata proponga lo mismo pero que va a ser diferente. Claro, ellos se van por sutilezas ahí complicadas, pero no responden la pregunta. No se puede hacer lo mismo y tratar de que sea diferente. Peña Nieto propone, y esto es fantástico, propone más inversión para fortalecer las instituciones de gobierno dedicadas a combatir la inseguridad, y de hecho insinuó que México debería ser como Colombia, que le dedica el 5% del Producto Interno Bruto a combatir a la delincuencia organizada. El tema es que Colombia es una economía totalmente narcotizada. Lo que está proponiendo es entrar a esas lógicas de un país, de un narcopaís. Y Cuadri a mí me parece fantástico. Cuadri propone más mano dura, propone privatizar penales y propone hacer una policía con más de 400,000 personas. Si ustedes se fijan, es una reedición del himno nacional que dice: un soldado en cada hijo te dio. Cuadri piensa hacer un policía en cada hijo te dio. De todos los candidatos, el único que está proponiendo desmilitarizar al país y cambiar las lógicas de seguridad nacional es Andrés Manuel López Obrador. Igual, de todos los candidatos es el único que no plantea insistir en las reformas estructurales. Esas dos razones, señores, a mí me bastan para definir mi voto. Estamos hablando de cosas profundas, de cosas de fondo. Estamos hablando de qué país vamos a tener en los próximos 6 años y posiblemente en los próximos 20. Ahora bien, esto no es todo. El PRI, a partir de las protestas, ahora Peña Nieto está diciendo que lo que propone es una presidencia democrática. Bueno, si revisamos el historial del PRI, yo les voy a dar la receta de cómo llegar a una presidencia democrática. No hay que votar por el PRI. Es bien simple. Es decir, no hay que olvidar que el PRI es el partido del 2 de octubre. Es la dictadura perfecta. Y no hay que olvidar que Peña Nieto es el represor confeso de Atenco.
¿Qué presidencia democrática nos ofrecen estos señores? Vamos a hacer un recuento rápido de lo que pasó en Atenco. Lo que pasó en Atenco fue brutal. El otro día en la Ibero Atenco, Peña Nieto dijo, no, yo sí me hago responsable de lo que pasó en Atenco, y dijo tal cual, dice, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz en Atenco. Lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Lamentablemente hubo incidentes. Si revisamos lo que pasó en Atenco, lo que veremos es que fue el horror. Lo que pasó en Atenco fue que a una población de unos cuantos miles de habitantes les echaron encima 700 agentes de la Policía Federal y 1815 agentes del Estado de México. Entraron con violencia. Hubo cateos y detenciones y allanamientos indiscriminados. Detuvieron a más de 200 personas sin ninguna prueba. El hecho, lo que prueba que fueron detenciones arbitrarias, es que los tuvieron que soltar a todos al día siguiente. Bueno, no al día siguiente, para las pocas semanas, a todos ya los habían soltado. Mataron a 2 personas. Muchos de los detenidos fueron torturados, fueron humillados, fueron acusados de delitos que no cometieron. El viaje de Atenco al penal a los penales a los que los llevaron, normalmente dura 2 horas. Se tardaron 5 o 6 horas en el viaje. Hay montones de denuncias de violaciones y de abusos sexuales por parte de mujeres. 47 mujeres sufrieron abuso sexual. Los dirigentes del Frente de Defensa de la Tierra fueron acusados por delitos como secuestro equiparado y les dieron penas de hasta 75 años de cárcel. 75 años de cárcel. Si ustedes se fijan, no se trata de los incidentes. Peña habla de incidentes desafortunados. Esta fue una política represiva de terrorismo de Estado. Esto es lo que nos ofrece, lo que hizo el señor que hoy ofrece una presidencia democrática. Ustedes me dirán si es serio, si lo podemos tomar en serio este señor. Sobre todo, miren, yo no me tomo en serio la gente que me dice, no, mira, yo te lo firmo ante notario. Cuando una gente tiene palabra, no me lo tiene que firmar ante notario, le creo. Cuando le desconfío, me lo firme ante notario. Y aún así, quién sabe si me va a cumplir. Lo más probable es que encuentre la forma de no cumplirme. Entonces, revisemos. Dice Peña Nieto que todos los elementos que cometieron abusos fueron consignados. Esto no es cierto. El Estado de México los protegió hasta el último minuto. El único. Finalmente, todo acabó en un operativo en el que hubo más de 2.000 y tantos de policías. Todo acaba con que detienen a un señor, lo consignan, le ponen una multa terrible, le condonan la multa y sale libre. No se castigó a nadie. Lo que hubo en el operativo de Atenco, que orgullosamente encabeza Peña Nieto, fue violación a los derechos y garantías individuales de miles de ciudadanos y total impunidad para los violadores de derechos humanos. Entonces, miren, lo que está en juego en estas elecciones no es cualquier cosa, es su futuro. Yo estoy convencido de que esta es una elección que no necesariamente va a ganar el PRI. Las tendencias indican que esto se puede revertir y que ya se está revirtiendo. No falta mucho para la elección. Podemos ganar la elección. Podemos cambiar las lógicas de este país. Pero para eso se tiene que activar. Nos tenemos que activar, nos tenemos que movilizar. Tenemos que convencer a los primos, a los tíos, a los taxis, a todo el mundo. Esta es la única ventana de oportunidad que tenemos para salir de la barbarie neoliberal y posiblemente sea la única en muchos años. Entonces, se los dejo de tarea. Ustedes, está en sus manos en buena medida el futuro de ustedes. Trabájenle, ¿no? Es todo, muchas gracias. Muchas gracias a Rafael Barajas por su exposición. Muchas gracias a Rafael Barajas por su exposición. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien del público tiene alguna inquietud? Por favor, aquí. Mariana, por favor.
que a veces nos hacen reflexionar, concientizar, pero sobre todo nos hacen cada día reír, sonreír, y eso es muy importante para la vida. Con nosotros se encuentra el arquitecto Rafael Barajas, famoso por su seudónimo El Fisgón, y Antonio Helguera Martínez. Un aplauso, por favor.